Bueno, querido Fernando, es un placer iniciar esta serie de 10 conversaciones contigo para repasar todos los grandes asuntos de tu obra y para celebrar de alguna manera todo lo que nos has dado, que es fundamental. Bueno, y sigue vamos siendo a hacerlo entre los dos, ¿eh? No me cargues a mí la obligación de ser más inteligente de lo que puedo. Pero, en fin, el objeto es tu pensamiento, es tu obra. Y quisiera empezar por una cosa elemental, que siempre me ha sorprendido y admirado de ti, y es que siempre te has presentado como profesor de filosofía y no como filósofo. Cuando, bueno, estamos hartos de ver a gente que con muchísimos menos méritos va con su título de filósofo hasta en el metro, ¿verdad? Es que yo creo que son dos cosas distintas. O sea, una cosa es el profesor de solfeo y otra cosa es Glenn Gould. O sea, que yo creo que hay que ponerse en el sitio en que uno le corresponde. O sea, hombre, es muy difícil dar clase de filosofía sin hacer algún pinito filosófico en un momento determinado, que todos los hemos hecho, pero los filósofos son lo que uno trata de acercar a los jóvenes. Además, que a mí me parece más interesante si una figura como Kant en sus clases hablaba siempre de la filosofía, digamos, establecida, nunca contaba la crítica de la razón pura. O sea, eso lo escribía para él, pero él distinguía y hablaba de los filósofos canónicos en ese momento de su época, porque como profesor le parecía que eso es lo que tenía que hacer. Si eso lo hacía Kant, ¿qué vamos a hacer nosotros? Luego hay algo que también siempre me llama la atención de tu forma de explicar la filosofía, que de alguna manera has intentado reivindicar el espacio propio de la filosofía. Es decir, hablaremos de ello a lo largo de estas conversaciones, no hace falta abordarlo todo ahora, pero me parece que la filosofía ha sufrido ciertas adulteraciones, ¿no? Sobre todo en el siglo XX. Esa filosofía al servicio de algo, ¿no? Que puede ser la religión, que puede ser la ciencia, que puede ser otra cosa. Tú, en cambio, el pensamiento crítico. Exacto. A mí me hace mucha gracia eso de que hay que tener un pensamiento crítico. Dice, bueno, lo primero que tiene usted es saber de algo. Porque, claro, es muy difícil tener pensamientos críticos de las cosas que se ignoran, que es un poco lo que en la nueva pedagogía, ¿no? Hay maniáticos de que todo tiene que ser pensamiento crítico. Bueno, crítico o no crítico, pensamiento, claro, razonar sobre las cosas, ¿no? Entonces, la filosofía, efectivamente, no es una ciencia común, no es práctica. ¿No? La filosofía puede ocuparse de la práctica, pero no puede uno pensar que si se dedica a la filosofía después va a ser mejor persona, más progre, más no sé qué, estas cosas tonterías que dicen, que enseña a pensar. Todo el mundo tiene que pensar por obligación. Los seres humanos estamos condenados a pensar. Unos se le ocurren más cosas y otros menos, pero todos tenemos que pensar para sobrevivir, ¿no? De modo que yo creo que efectivamente la filosofía poco a poco ahora se ha decantado, digamos, con una perspectiva propia, ¿no? Que no es, me parece, la que normalmente se vende, vamos, que es una especie de filosofía al servicio de, como tú decías, ¿no? Y en ese sentido es evidente esa cosa que se dice, ese tópico de que la filosofía enseña a pensar es una tontería, pero sí la filosofía lo que da es un método, ¿verdad? Hombre, la filosofía reflexiona sobre los métodos de pensamiento. O sea, es hecha de preguntas. Pero lo primero que hay que aclarar es que la filosofía es hecha de preguntas y por eso desazona a la gente. Porque la gente lo que quiere es decir, bueno, pero ¿en qué quedamos? Entonces, la filosofía dice, no quedamos en que hay que preguntar, pero no quedamos en una respuesta definitiva, no hay, en fin, no tiene soluciones para las cosas, ¿no? La filosofía precisamente se refiere a lo insoluble, ¿no? Porque es lo que somos. Yo creo que lo importante es aclarar la función de la pregunta, ¿no? Entre nosotros. O sea, todos los seres humanos vivimos preguntándonos cosas en razón de lo que queremos hacer. ¿Qué hora es? Porque yo quiero saber qué hora es porque voy a coger un avión, o tengo una cita amorosa, o quiero ver un programa de televisión, entonces necesito saber qué hora es. En el momento que me dicen son las 6:15, ya deja de interesarme esa pregunta, porque a mí lo que me interesa de verdad es mi avión, o mi cita, o etcétera. Pero si en vez de preguntar, la ciencia se dedica a esas cosas. O sea, ¿qué es el agua? Pues hidrógeno y oxígeno en una proporción determinada, etcétera. Una vez que sabemos qué es el agua y por lo tanto las propiedades y tal,
deja de interesarnos, deja de ser un misterio que nos preocupe. Pero si yo en vez de preguntarme qué hora es, pregunto qué es el tiempo, esa pregunta no tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer. O sea el tiempo lo que sea el de San Agustín o el de Aristóteles o el que sea, yo voy a seguir viviendo igual y comiendo y haciendo las mismas cosas de siempre. Porque la pregunta por el tiempo no es una pregunta instrumental, o sea, no se puede cancelar. Es una pregunta sobre lo que somos. Entonces, las preguntas que nos implican, digamos, no tienen una respuesta que cancele, tiene una respuesta que nos permite profundizar más. La filosofía lo que hace es pregunta mejor que la gente normalmente, porque además recoge respuestas del pasado, ¿no? Entonces, esa colección de preguntas que se van profundizando cada vez más, eso yo creo que es lo que verdaderamente se puede llamar filosofía. Pero claro, no es un método, digamos, que tiene al final una solución. Se dice, bueno, la libertad, esto, 2 puntos, es esto, ya se acabó, no, ya no me interesa. No. Las respuestas que da la filosofía hacen más interesante la pregunta, pero no la responden. Por eso tú decías al principio de un libro que recomiendo mucho, sobre todo a los más jóvenes que nos estén escuchando, que se tituló Las preguntas de la vida, que estaba pensado para la gente joven, además. Sí, por supuesto, está hecho, era una introducción a la filosofía, ¿no? Yo creo que es de lo menos malo que he hecho. Es un libro espléndido, ya releído de verdad, que sigue teniendo una enorme vigencia. Pero tú decías al principio, hay que dejar claro que la filosofía no sirve para nada, claro, en ese sentido, ¿no? Que no tiene nada que ver con la utilidad, ¿verdad? Sí, bueno, yo citaba ahí la frase esta de Adorno, que dice, porque no sirve para nada, aún necesitamos la filosofía, ¿no? O sea, que creo que es un poco lo que resume la cosa. Porque no está, digamos, la filosofía es como el Satán de Milton, el non serviam, ¿no? Pues no sirve porque no está al servicio de nada. Pero, en cambio, ese non serviam es la utilidad de la filosofía. ¿Y no crees que es más útil, no más necesaria? No útil, necesaria, quizás. Más necesaria que nunca, precisamente, por esa reducción del mundo a su utilidad que estamos viviendo, es decir, por un exceso de utilitarismo. Bueno, no es que lo estemos viviendo, es que siempre hemos vivido así. ¿No? O sea, claro. Los seres humanos tenemos necesidades y estamos acuciados por nuestras necesidades. El frío, el calor, el hambre, el sexo, todo eso nos hace que estemos constantemente teniendo que hacer cosas para resolver problemas, para asentarnos mejor en la vida, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de pronto, por eso Aristóteles decía, bueno, lo que te falta es un momento de ocio. Claro. O sea, que no estemos preocupados. Si tú estás muerto de frío, muerto de hambre, etcétera, no puedes pensar en otra cosa más que en lo que te está ocurriendo. Pero si ya tienes resueltos esos problemas inmediatos, entonces ese ocio es el que puedes dedicar a la curiosidad, a las preguntas, a qué viene todo esto, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que me pregunto quién soy yo? Etcétera. Y en ese sentido, y retomando y siguiendo lo que acabas de decir de la cuestión del ocio, el ocio está vinculado a la filosofía y es algo que nace en Grecia en el Ágora, ¿no? Uh-huh. Y Sócrates va preguntando por las plazas, ¿verdad? Claro. Y porque tiene ocio, además, ¿no? Eso es lo característico de la filosofía. Yo he intentado siempre decir que la filosofía es siempre griega o no es filosofía. Claro. Es decir, cuando se habla de filosofía hindú, filosofía china, lo que se quiere decir es que hay sabiduría hindú o sabiduría china, indudablemente, pero la filosofía como diálogo entre dos personas que se están a la misma altura, que se miran a los ojos. No es el sabio zen que está subido a una piedra y el discípulo va reptando y entonces el otro le pega con un bastón y estas cosas. Eso no es filosofía. A lo mejor es una forma de el satori y el despertar y la sabiduría y todas esas cosas, pero eso no es la filosofía. La filosofía es un señor que va por la calle y le pregunta cosas a otro, ¿no? Como si fuera el preguntarle por una dirección. Pues igual, le pregunta por la dirección y eso, así es la filosofía, en algo que está al mismo nivel, al mismo ras de las personas. Sócrates no solamente no se consideraba por encima de los demás, sino que más bien al contrario le despreciaban, o sea, bueno, o le menospreciaban porque era un personaje humorístico, era más con la idealización de la belleza que tenían los griegos, pues Sócrates no era precisamente el modelo. Entonces,
Y eso es lo que le hace ser un filósofo, o sea, no un sabio, aunque la gente tenía que ir reptando, tenía que llamar y estar a la puerta como el rey en Canosa, ¿no? Para que le dejaran entrar, no, no, sino que al contrario estaba abierto a todo el mundo casi como si estuviera jugando, ¿no? Claro. Esa expresión tan bonita que tiene Platón, ¿no? Que filosofar es jugar en serio, ¿no? Claro. O sea, que jugar en serio, que es lo que le reprochaban los antifilósofos, ¿no? Por ejemplo, el Caliclés del Gorgias, ¿no? Caliclés es un joven así un poco nietzscheano, ¿no? La razón es la razón del más fuerte y Sócrates que está diciendo que es mejor sufrir una injusticia que causarla. Y el otro dice, déjate de tonterías, eso es lo que dicen los desgraciados, porque a los fuertes son los que pueden causarle la desgracia y tal y cual. Y ahí, entonces dice, tú estás, es que eres como los niños, le dice, estás siempre, ¿qué es esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal? Son las preguntas, las personas adultas, ya esas cosas las tienen resueltas y lo que van es a por sus objetivos, etcétera, etcétera. Y en ese diálogo, precisamente, es donde está uno de los momentos, yo creo, más emocionantes de la historia de la filosofía y sobre todo de la platónica, ¿no? Porque en ese diálogo característico de que Sócrates está ahí, no es más cierto que no sé qué, y el otro... Y en un momento determinado, Caliclés empieza a decir que sí a todo lo que dice Sócrates. Sí, bueno, pues sí, lo que tú digas, pues sí. Entonces, un momento, Sócrates se para un poco asombrado y dice, entonces, ¿estamos de acuerdo? Y dice Caliclés, no, me da igual lo que dices, me da completamente igual. Claro, eso es el boicot absoluto de la filosofía, Claro, porque la filosofía es dar importancia a lo que se está diciendo. Claro, En claro. cuanto hay un tío que dice, mire usted, yo llevo aquí una espada, me da igual lo que usted diga, y como se me suban las barbas se va a enterar. Entonces, ese es yo creo que es uno de los momentos más impresionantes, digamos, de la filosofía. Y teniendo en cuenta que vivimos un momento histórico, digamos, un tanto complejo y difícil por el deterioro, por así decirlo, del parlamentarismo, la democracia representativa, la democracia liberal, muchas veces se ha olvidado que precisamente la gran revolución democrática que se produce en Grecia, que se produce en Atenas, está vinculada a la filosofía, es decir, que de esa ágora... Nacen, la filosofía y la democracia nacen a la vez y en el mismo lugar. Exactamente. Y es curioso porque tú has vinculado siempre filosofía a democracia y has considerado al filósofo como una figura civil, ¿no? Porque también hay una tentación antidemocrática en la filosofía. Es decir, cuando desde la condena de Sócrates en la Grecia antigua, ¿no? Digamos que Platón desarrolla una especie como de alergia, por así decirlo, a la democracia, ¿no? Pero tú, en cambio, siempre has reivindicado el papel del filósofo que está dentro de la democracia, que participa como un igual con los ciudadanos. Bueno, es que es lo que ocurre. O sea, que decir, donde no hay democracia sería muy difícil hacer filosofía, o sea, claro. En los griegos, que siempre tenían como contrafigura de su sociedad a los persas, claro. Y tú con el gran rey persa no puedes empezar a discutir de filosofía. O sea, no porque no es a tu altura, porque no le puedes llevar la contraria. Porque... De hecho, el rey Jerjes decía que los griegos son unas gentes muy raras porque se reúnen en pequeños huecos con las plazas a discutir. Claro, la verdad, está, decían ellos, es Tomesón, Claro. en el medio, ¿no? En el centro de la plaza. Entonces ahí, incluso los héroes griegos, que todavía, digamos, es una fase anterior a la democracia, pero ya los héroes griegos se reúnen en la Ilíada, etcétera, a hablar como si todos fueran iguales. De hecho, la figura de Tersites, que es el subversivo, digamos, porque no acepta la igualdad, porque dice, no, vosotros lo que sois es unos arrogantes y unos orgullosos, Claro. y a los demás nos tratáis como si fuéramos inferiores, cosa que por la parte es verdad lo que hacen, porque inmediatamente le pega un sartenazo que le deja Exacto. pero claro, entonces esto es la fase previa a la filosofía. O sea, es verdad que con Agamenón es difícil una discusión igualitaria. Pero ya una vez que se supera esa fase de los héroes y de las cabezas de los demos, porque en el fondo la democracia
la crean los tiranos cuando acaban con los demos. Claro. Claro, entonces, antes eran el pater familias, el del demos, eran los jefes, digamos, de la comunidad. Cuando los tiranos, Pisístrato y tal, borran todos esos feudalismos, digamos, una especie de feudalismo que había ahí, entonces es cuando se abre paso al camino de la filosofía. Claro. Tú en tu diccionario filosófico, otro libro tuyo que recomiendo mucho a que nos estén escuchando para ahondar en todas estas cuestiones, dices literalmente que la revolución democrática es convertir a los individuos en portadores del sentido político de la sociedad, y la revolución filosófica es convertir a los individuos en portadores del sentido racional de la realidad, Claro. ¿verdad? O sea, un poco es la misma función. Lo que hace la democracia en política lo hace el filósofo en el pensamiento, etcétera, sobre todo en esa fase en que, digamos, la diferencia entre ciencia, filosofía, etcétera, todavía no existía como existe entre nosotros. O sea, no la especialización filosófica. Aristóteles era un científico que hacía excursiones magníficas filosóficas, pero él no se consideraba un médico, se consideraba un botánico, se consideraba un experto en cosas, pero no exclusivamente en filosofía. Y lo que había en aquel momento era eso, digamos, el poder dedicarse libremente a las cosas. O sea, no en forma... La paideia, la educación, era permitirte que tú eligieras tu propio camino. O sea, claro, la diferencia que había entre los griegos y los persas, ¿no?, es que en Persia no hacía falta educación, porque todo el mundo sabía lo que iba a ser de mayor, digamos. El hijo del alfarero, alfarero, el hijo del guerrero, guerrero, el hijo de... Entonces, todos tenían su camino trazado y lo que había es una especie de instrucciones paternas, ¿no?, para que siguieran el camino familiar. Pero claro, el ciudadano griego en principio no sabía lo que iba a hacer. O sea, tenía abierto una gama de posibilidades, ¿no? Y entonces, claro, tenía que estar preparado para ser eso, un ciudadano, y a partir de ahí ya buscar su camino, etcétera, etcétera. Y decía Hannah Arendt que desde Platón la filosofía no había sido neutral en política, es decir, con respecto a la democracia, que había una tentación hacia la tiranía, ¿no?, del gobierno de los filósofos, ¿no? Sí. Decía que había excepciones, por ejemplo Kant, pero que eso es una tentación que además es muy visible en el siglo XX también, ¿no? Señala una cosa con su agudeza habitual, ¿no?, que es que en el fondo la política no les gusta a los filósofos. Exacto. Por eso proponen utopías, proponen mundos perfectos, porque lo que quieren es acabar con la política. O sea, la mayoría de las reflexiones filosóficas sobre política acaban con la política. Lo que quieren es terminar de una vez con el lío de la política y ya está, y que ya pasemos a otra cosa más seria, ¿no? Entonces, claro, hay pocos filósofos que de verdad les interesa la política, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno de los filósofos que se interesó realmente por el juego político fue Spinoza, ¿no? Claro. El tratado Teológico de Spinoza yo creo que es el primero que dice, no, mire, el objetivo del Estado es la libertad. O sea, lo que busca el Estado es la libertad, es decir, permitir que los ciudadanos sean libres, porque si no, si tienen una serie de limitaciones, de inseguridad, etcétera, etcétera, no pueden ser libres. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la libertad. Y una vez que está garantizada la libertad, cada uno se la arregle como pueda, claro, intelectualmente y políticamente. Pero efectivamente, Ana me dice que eso, que lo difícil es encontrar filósofos que les guste el pensamiento político, que no quieran, con una solución genial, acabar con el pensamiento político de una vez por todas. ni refugiarse en el ámbito de las cuestiones intempestivas y por tanto descuidar lo que pasa, digamos, en el ahora, Claro, ¿no? claro, sí, a encontrar un punto en que ya la filosofía deja la política deja de contar, porque estás tú por encima, porque estás, etcétera, etcétera. No hay... bueno, hay algunos filósofos ya más modernos que sí tienen una visión más cercana, digamos, a lo que vemos nosotros. O sea, ya saben que la política no se la puede uno quitar de encima como la gabardina, ¿no?, cuando deja de llover. Pero al principio, el sueño de acabar con la política, que es la República de Platón, la República de Platón, que yo siempre me extraña cuando la leo,
que mucha gente no se da cuenta de que es una obra irónica. Es decir, Claro. Platón está de alguna manera ironizando sobre el pensamiento político y sobre lo que hacen los políticos, ¿no? Hay un momento estupendo y además muy recomendable que lo recordemos siempre, que es que cuando le preguntan, haz lo que te... Bueno, pero entonces, ¿a quién hay que elegir realmente? O sea, ¿quiénes serían los mejores para elegir? Y dice, bueno, eso, claro, es difícil determinar. Dice, lo primero, desde luego, es que a los que se presentan voluntarios no. O sea, el que quiere a toda costa ser de los elegidos, Claro. ese descartado. Claro, Y pasamos a los otros, ¿no? Luego, la otra gran revolución, claro, que empieza en Grecia y que llega hasta nuestros días, es la definición del individuo, ¿no? También asociada a democracia. El posesor del sentido. Exacto. O sea, o el buscador, vamos. O el buscador. Más prudentemente el buscador del sentido. No es la tradición, o sea, no es simplemente el señor que dice, es que nuestros mayores ya dijeron, no, eso no es el filósofo. Por otra parte, tampoco es simplemente el que se deja llevar por las ideas que vienen del exterior, a pesar de que el filósofo suele ser un personaje desarraigado. ¿No? La mayoría de los filósofos son señores que han venido de fuera, ¿no? Empezando por el propio Aristóteles. O sea, que no, Claro. pero es un personaje del desarraigo, pero por otra parte, por eso es muy individual. Porque claro, las personas arraigadas son las que tienen su familia, los que tienen su círculo, los que tienen su mundo, y por lo tanto filosofan poco. Hacen lo que hay que hacer en la mímesis obligada de su grupo. Mientras que, claro, un tío que viene de fuera y que no tiene parientes y que no tiene amigos y que no tiene no sé qué, y que además ha conocido otros mundos, que no es el mundo cerrado en el que llega, ese es el que está más dotado para la filosofía, ¿no? El hombre errante, el hombre errante es el más dotado para la filosofía. Y después hay otra cosa que también se olvida mucho en nuestros tiempos, que vuelven a ser, digamos, de exaltación nacionalista, y tú lo has sufrido mucho como filósofo, como, en fin, como persona comprometida con la democracia, con el proyecto de la democracia española, que es la diferencia entre individuo y pueblo, ¿no? Y es la cuestión, el gran sueño, digamos, de la democracia ateniense, que fue superar la barrera de los contenidos naturales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es decir, que el ciudadano se convierte en algo que ya no es... Ya no importa ahí su procedencia, ya no importa su sexo, ya no importa, sino que importa otra cosa. Eso se diluye en lo que es la polis, en lo que es la ciudad, ¿verdad? Claro, bueno, eso ya Aristóteles lo explica muy bien. O sea, es decir, es un ser dotado de palabra Claro. y por lo tanto que está en el mundo de lo simbólico. O sea, el ciudadano está inserto en el mundo de lo simbólico, no en el mundo natural. De ahí el absurdo de los nacionalismos extremos, etcétera, que lo que quieren es convertir al ser humano en una especie de planta que crece en un sitio y que Exacto. tiene una serie de las características del suelo y de la... tal. No, eso los griegos, uno de los momentos casi humorísticos, digamos, que tiene esa búsqueda de lo artificial frente a lo natural, es cuando se plantean ahí en la Boulé, en la asamblea, claro, porque los persas van a invadir Atenas, Sí. que entonces que quieren apoderarse de Atenas por las buenas o por las malas, vamos, por las malas, preferentemente. Y entonces uno de los que se proponen ahí en la Boulé, en la asamblea, dice, bueno, ¿y por qué no nos vamos con Atenas a otro sitio? Dice, no es obligatorio que estemos aquí. Si les ha dado porque quieren tener esta colina y este monte, pues ellos se la dejamos y nos vamos a otro sitio y volvemos, porque Atenas somos nosotros. Claro, evidentemente. Nosotros somos Atenas. Claro, Entonces claro. vámonos a otro sitio que nos dejen en paz y ahí volvemos a hacer Atenas, ¿no? Entonces, esta idea de desarraigo es precisamente de la que nace la democracia. Si tú quieres que la democracia sea como una planta, como si todos fuéramos siervos de la gleba, que no nos podemos ir porque allí es donde mandan los antepasados y el Señor y no sé qué, eso es lo más contrario a la libertad democrática. Claro. Por tanto, el gran invento sería la isonomía, sobre todo, la igualdad ante la ley, ¿verdad? Sí. La isonomía, claro, eso es fundamental. Las dos categorías, la isegoría, es decir, la posibilidad de que hable todo el mundo y de decir lo que todo el mundo quiera, lo que no le dejaban hacer al pobre Tersites, los héroes que se zurraban porque hablaba demasiado. Bueno, en la democracia la isegoría es fundamental y Sócrates es el ejemplo característico, ¿no?
Y luego la isonomía, es decir, que la ley pues es lo que iguala a las personas. O sea, de hecho, cuando los discípulos le proponen la huida, ¿no?, en el Fedón a Sócrates para que salve la vida, claro, bueno, un momento, pero, o sea, si yo es que soy parte de la ciudad, o sea, no, fuera de aquí me convierto en un lobo, en un oso, un ser que no Claro. soy humano. Y dice, me perdone, yo quiero salvar la vida, pero salvar la vida humana, y para salvar la vida humana tengo que estar dentro del contexto humano de la ciudad. Entonces, claro, si para salvar la vida me tengo que ir y convertirme en un animalucho por ahí suelto, pues... Entonces, claro, esa concepción es realmente la que en buena medida se ha perdido. O sea, que decir que ahora hemos vuelto a renaturalizar otra vez la ciudadanía, verla Exacto. como una cosa ligada a la genética, en vez de ser una convención. Claro, claro. Ser ciudadano es algo convencional. De ahí que también muchas veces se malinterprete la tragedia Antígona, ¿no? Porque Antígona, que se presenta como si fuera la gran heroína, la gran marginada, y en realidad es la que quiere subvertir el principio de la democracia, ¿no? Porque ella pone el cadáver de Por su hermano. supuesto, digamos, entre los Sófocles, sobre todo, que yo creo que es el gran pensador de la democracia en Grecia, el pensador verdadero, porque piensa los problemas, o sea, piensa los problemas. Entonces, el problema de la democracia y la tragedia griega, a diferencia de las tragedias de Shakespeare, ¿no? Shakespeare, pues Macbeth o Ricardo III son muy malos y ya está. Y al final, cuando le matan, pues nosotros lo vemos como una tragedia, pero el público lo veía con alivio. Decir, claro, a este tío hay que matarlo antes o después porque no se puede convivir con él. Pero claro, el problema en la tragedia griega, sobre todo en las de Sófocles, como te digo, es que los personajes trágicos siempre tienen razón, todos. O sea, Antígona tiene razón. Dice, Tiene su razón, claro, yo he nacido para el amor, no para el odio, es mi hermano, a mí me da lo mismo Mi obligación que se es haya enterrarlo. rebelado contra Tebas, no sé qué, es mi hermano, yo quiero enterrarlo, yo quiero hacerle sus honras fúnebres y tal. Y Creonte, aunque sea más antipático, también tiene razón. Dice, oiga, señorita, si todos empezamos aquí, este es mi hermano, este es mi tío, este es mi primo, entonces ¿para Es el qué vínculo tenemos la natural, ciudad? el vínculo natural que Claro, está por porque encima de la vosotros ciudad. la naturalidad. Entonces, claro, el choque es entre dos personajes que los dos tienen razón. Por eso, el coro, que es de alguna manera un poco la parte democrática de la tragedia, siempre va diciéndole al héroe o a la heroína trágica, tú que no escuchas, tú escucha lo que te dicen, mira que te vas a tal... Eso que luego parodia, por decirlo de algún modo, con mucha gracia Cervantes en el Quijote, ¿no? Es decir, Sancho es el coro griego que Claro, va a decir, exacto. mire vuesa merced, que no son gigantes, que son molinos y tal y cual. Que esto es un poco lo que hace el verdad, coro sí, griego. sí, El sí, coro sí. griego lo que trata es de decir, baje usted un poquito, que tiene usted su razón, pero mire que también los demás tienen sus razones, etcétera. Como no se entienden, ahí llega la tragedia. O sea, Antígona es de piñón fijo. Sale con una idea y al final se hunda el mundo y ella sigue con la idea. Y a Creonte le pasa lo mismo. Entonces, claro, ahí está la tragedia. Ahí está la tragedia, exactamente, sí. Luego hay otra cuestión que también abordas en muchas partes de tu obra, en el diccionario filosófico está, pero bueno, le has dedicado también artículos, y es la cuestión de que la democracia no está para regenerar, sino para generar al individuo, ¿verdad? O sea, no está para corregir el vicio. Claro, no, porque es que precisamente de ahí viene lo de que su tarea es la libertad. Claro. O sea, ser libre quiere decir libre de equivocarse, libre de hacer las cosas mal, libre de hacer... Si no, no hay libertad ninguna. O sea, la Iglesia Católica inventó esto de que solo hay libertad para el bien. Sí. Entonces, bueno, ya me fastidia usted. Claro, si solo hay libertad para el bien, ya le ha quitado la gracia de la libertad, ¿no? Entonces, efectivamente, el individuo nace de la... O sea, la idea esta de que es una sociedad muy individualista. Bueno, pero es que para eso está la sociedad, para crear individuos. No para crear tribus, no para crear movimientos colectivos, sino para fomentar el individuo, ¿no? Eso, Oscar Wilde en su escrito sobre el socialismo y tal, lo muy bien. Dice, las sociedades siempre van avanzando hacia más individualismo.
O sea, creando individuos. En las tribus no hay individuos. Claro. En las sociedades evolucionadas sí. Entonces ahora siempre, ¿cuánto individualismo? Bueno, pues que en eso consiste la democracia, en crear individuos. Dice literalmente en algún momento que la democracia que no tolere el vicio no puede considerarse como tal. ¿No te parece que estamos viviendo en una democracia, que las democracias están de alguna manera degenerando en ese sentido, porque se convierten en vigilantes, ¿no? en reformatorios? Si el individuo es libre, no puede llevar detrás un médico, un guardia civil, un no sé qué, que le vaya diciendo constantemente lo que tiene que hacer. Que claro. es un poco el sueño de lo que quiere la gente. Sí. Lo que quiere la gente es decir, a ver, alguien aquí que venga y me diga lo que yo tengo que hacer, Sí. porque si no meto la pata, ¿no? O sea que el rechazo de la tentación, que en el fondo la tentación está basada en la libertad del individuo, ¿no? Hace unos meses, en un autobús que yo estaba oyendo un programa de radio y entonces había una señora que por lo visto era ludópata, ¿no? Y la ludopatía era que ella se bajaba al lugar de abajo, veía la maquinita, tragaperras y tal y cual, y ahí se gastaba el dinero, el suyo, el de su marido y el de tal. Y decía, es que claro, yo tal, veo la máquina y tal, y claro, gasto el dinero, debían suprimirlas. Entonces, claro, el locutor no sé, dijo lo obvio. Dice, señora, lo que debes hacer es no gastarse el dinero. Claro. ¿Por qué hay que quitar las máquinas solamente porque usted en cuanto la vea? Claro. Sí, claro. Que es un poco lo que ocurre con todo lo demás. Que supriman el alcohol, que supriman tal... Aprende usted a manejarlo. Claro. O sea, que decir yo... pero es el pánico a que, claro, la libertad lleva a equivocarse. Y entonces alguien debe velar para que no nos podamos equivocar, sin darnos cuenta de que al no nos podernos equivocar ya no somos libres. Eso también explica bueno, lo que ha sido tu postura siempre con respecto a la despenalización de las drogas, ¿verdad? Hombre, es que me ha parecido siempre... Es decir, las drogas no se pueden poner en manos de los niños, pero tampoco les damos una botella de ginebra a los adolescentes y tal. Bueno, hay efectivamente la maduración de la persona es cuando la persona es responsable de sí misma. Entonces, si es responsable de sí misma, bueno, todas las drogas dependen de la dosis, ¿no? O sea, cualquier cosa depende de su dosis. La fabada asturiana, que es excelente, pero claro, si te tomas 3 kilos de fabada asturiana, te pones malo. O sea, es decir, la dosis es lo que pasa es que en las drogas más duras, que se llaman duras, la cantidad entre la dosis activa y la dosis letal es muy cercana. O sea, Claro. en heroína, la cantidad de dosis activa a dosis letal es muy escasa. Entonces, claro, es muy peligrosa, Claro. ¿no? Mientras que, en cambio, con la fabada, pues te puede uno tomar ciertas libertades. Y el alcohol es lento, ¿verdad? Es un veneno lento. Claro. Efectivamente. Luego hay otra cosa que, bueno, tú siempre has sido optimista, digamos, y tengo la sensación que siempre te ha irritado un poco el discurso apocalíptico de, bueno, estamos al final de todo, ¿no? Y venimos de un siglo donde se han pronunciado muchas teorías en torno al final de, ¿no? Prácticamente el final de la metafísica, el final de la filosofía, el final del arte, por supuesto, ¿no? Y la tecnología es una de las razones por las que se ha empezado de alguna manera a dictaminar el final de muchas cosas, ¿no? Y el perjuicio de esa misma, ¿no? Pero ¿no crees que ha alterado o está alterando la tecnología la educación? Es decir, ¿quién está educando ahora, no? Bueno, es que, pero eso, digamos, que todas las tecnologías que aumentan los poderes que tiene el ser humano le ponen en riesgo. Quiero decir, o sea, evidentemente no había accidentes automovilísticos hasta que no hubo automóviles. Que claro, el automóvil, que tiene una serie de ventajas de transporte, etcétera, etcétera, ha abierto también el mundo de los accidentes automovilísticos y los trenes y tal. Todos han sido, vamos, la Asociación de Psiquiatras Ingleses, cuando se puso en marcha el primer tren, que era entre Londres y Liverpool, me parece, una cosa así, inmediatamente dijeron que podía producir grandes alteraciones mentales. O sea, que un tren que iba a 30 kilómetros por hora, eso podía, en fin, causar trastornos a las personas. Claro. Que
Bueno, hoy nos parece gracioso, pero en aquel momento era tan gracioso como ahora cuando hablan de la inteligencia artificial y dice va a acabar con la inventiva humana, y como si la inteligencia artificial no hubiera sido inventiva, fruto de la inventiva humana también. O sea que, Claro. entonces, efectivamente, lo que aumenta los poderes del ser humano, en algunos casos, evidentemente, ¿no?, la bomba atómica, ¿no? En cuanto aumentan tus poderes, aumentan tus riesgos. Y por lo tanto, tiene que aumentar la protección social contra los, digamos, caprichos peligrosos que puede tener alguien con una... Pero la educación que decías, ¿no?, ahora pues habla mucho, yo no tampoco tengo una opinión, en fin, completa de si los niños... Parece que los niños muy pequeños, a los 6, 7 años, evidentemente no deben estar prendidos del móvil, etcétera, etcétera, porque eso sí que puede traer alteraciones mentales, vamos, ¿no? Ahora, más allá de eso, dice, bueno, pues las pantallas educan menos que los libros. Sí, pues Depende del uso, ¿no? pues según por ejemplo, las pantallas vienen muy bien a los chicos que tienen algún retraso mental, etcétera, porque se comunican mucho mejor. O sea, los chicos que tienen algún retraso mental deben a las pantallas el haberse comunicado con otros que en cambio a lo mejor personalmente les cuesta más, ¿no? O sea que todo tiene unos aspectos, pero desde luego lo que yo no creo, digamos, es que vaya a llegar el fin del humano simplemente por una cosa inventada por los humanos, ¿no? Y sobre todo siempre hay que recordar las profecías apocalípticas que se hicieron en el pasado, en la antigüedad, Claro, cuando sí. hubo cambios. Ya Quintiliano decía que el paso del rollo, ¿no?, al volumen, pues acabaría con la lectura, porque el paso de la página interrumpiría Claro, la concentración. claro. Bueno, de hecho... Y la imprenta no digamos, claro. Platón, ya en algunas cartas, habla contra la escritura, porque dice, no, Sí, no... sí, sí, es el final de la memoria, Claro, dice. él disminuye la memoria y además él en el fondo era consciente de que sus diálogos que trataban de captar la palabra viva, pero claro, tenían trampa. Porque al escribir el diálogo tú ya sabes lo que va a contestar el otro. Claro. Y la gracia del diálogo Claro, es que claro, no sabes claro, lo que te claro, va a decir claro, el otro, claro, ¿no? claro, O sea claro, que... claro. Pero bueno, eso... yo sí, en eso... Bueno, no puedo decir que sea optimista. Soy antiapocalíptico en lo colectivo y en cambio pesimista en lo individual. O sea, yo creo que individualmente no tenemos salvación, pero colectivamente nos vamos a arreglar siempre. O sea, los seres humanos van a hablar, no sé, hasta la explosión del sol, pero mientras tanto nos vamos a ir arreglando. Santayana, que es uno de tus referentes y es un filósofo que nos has hecho leer a muchos, que nos has descubierto a muchos. De hecho, eres de los pocos que ha leído bien a Santayana en este país, es curioso, ¿no? No, ahora luego se puso de moda. Cuando yo empecé, sí. Cuando tú empezaste, me refiero, Cuando yo sí. empecé, desde luego, me acuerdo que por primera vez leía a Santayana en las guardias de la mili. Cuando me tocaba una imaginaria en la mili, entonces, que eran muy aburridas, claro, me ponía a leer a Santayana y a veces no veía al teniente que venía y me buscaba un problema. Pero ahí es donde empecé a leer, sí, a Santayana, por la recomendación irónica de Bertrand Russell, ¿no? Como yo entonces era muy russeliano y para mí Bertrand Sí, que le Russell... quería mucho, pero decía que a veces no lo entendía, que no entendía Que nada. no. Era amigo suyo, pero se le ponía verde. Sí, que no entendía nada. Decía que su prosa era como los botines esos que llevaba, que los tenía muy limpios, pero no, eran un poco anticuados. Joe Santayana, para los que están escuchando, fue un filósofo nacido en Madrid, pero emigrado con su familia muy pronto a Estados Unidos, Sí. y que hizo todo sobre en inglés, ¿no? Sí. Pero él mismo decía que había tratado de llevar al inglés todo aquello que estaba fuera de lo anglosajón. Todo Todo lo no inglés, ¿no? Sí. Quizá por eso Russell no lo entendía, porque leía su prosa, Sí. pero había algo que se le escapaba, ¿no? No, y estaba, bueno, sabes, enterrado ahí en Roma, ¿no? En el cementerio de extranjeros de Roma. Sí. Y él, que firmó todo en su vida, como George Santayana, pero ahí en la tumba está Jorge Ruiz de Santayana. Quiso morir con el nombre español, ¿verdad? Sí. Él se definía como un materialista escéptico, de alguna manera, ¿no? ¿Y tú estarías de acuerdo con eso? ¿O te definirías también así? Yo escéptico sí, materialista a ratos. A ratos, ¿no? Pero es verdad que Santayana
digamos, va contracorriente, o sea, iba contracorriente y de alguna forma desconcertaba a los que le escuchaban, porque por una parte defendía el sentido común y defendía digamos, en fin, las materialidades del mundo y tal, sin ningún caer en ningún idealismo. Pero claro, por otra parte, su prosa, las ideas y etcétera, entran como fantasmas. Claro. Entonces, verdaderamente, es uno de los filósofos que en su época desconcertaba muchísimo, ¿no? También, en ese sentido, Santayana es una excepción porque, y tú también lo eres, me parece que en el pensamiento español, evidentemente, hay una influencia muy fuerte del catolicismo, del cristianismo, ¿verdad? Y tú, como Ortega, y creo que pocos más, os habéis mantenido, digamos, dentro de los límites, como decía al principio, muy propios de la filosofía, sin dejar que sea adulterada, digamos, por otras cosas, ¿no? Ni por la religión, ni por otras disciplinas. ¿Cómo lo has vivido tú eso? Porque tú, me imagino que tuviste una formación religiosa, de familia católica, ¿verdad? Evidentemente. Y, por ejemplo, siempre me ha sorprendido que Ortega, José Ortega y Gasset, el gran filósofo español, se mantuviera desde el principio muy en contra, digamos, de que la religión le adulterara su pensamiento. Él incluso se casó, digamos, en un matrimonio mixto, porque su mujer era religiosa y él no. Y en aquel tiempo, digamos, todavía en la monarquía de Alfonso XIII se podía hacer, ¿no? Y después todos sus discípulos fueron de alguna manera religiosos. Sí, tanto más Zubiri religiosos, como sí. Marías, en fin, Sí. eran gente que se definía como católica, ¿no? Sí. Y él venía, por otra parte, de una controversia con Unamuno, con el cristianismo Bueno, agónico de Unamuno, sí era ¿no? agónico. Que era agónico, ¿no? Era Por eso, agónico. digamos, entonces son como siempre excepciones, creo yo, ¿no? Bueno, vamos, desde mi caso personal, que no será lo más importante, nunca he vivido agonías de la religión, ni cuando la tenía ni cuando no la tenía. Quiero decir, o sea, que de pronto No fue un día contigo. me di cuenta de que seguir confesándome y tal era una cosa un poco absurda porque no le veía mucha utilidad al asunto, pero tampoco lo viví como un trauma de que ahora me he quedado sin sentido en la vida. No, es decir, pues una cosa que se acaba, pues se acaba, como jugar a las chapas cuando eras pequeño, ¿no? Claro. Luego hay un momento que ya no juegas a las chapas, juegas a otras cosas. Pues. Y de hecho, luego con el tiempo es cuando he ido descubriendo más los aspectos importantes de la religión, ¿no? Pero precisamente, por ejemplo, Santayana es Sí. uno de los que, digamos, la definición esa de Santayana de la poesía es una religión en que no se cree y la Claro. religión es una poesía en que sí se cree, ¿no? Indica mucho que, bueno, que decir que renunciar a las religiones es como decir no voy a volver a leer a Garcilaso. ¿No? Ya, claro, sí. Sí. Y en ese sentido, hay en tu pensamiento también algo muy potente, creo yo, que es la idea de que el tiempo de la polis es el tiempo irreversible, el que no vuelve, ¿no? El tiempo de la caducidad, de lo irrepetible, de alguna manera, ¿no? Es la fecha, sí. La idea de los tiempos circulares, que, en fin, hasta Nietzsche pues tiene su... No, en eso supongo que soy muy convencional. O sea, siempre efectivamente he creído que digamos, el pasado ya no está y el futuro todavía no ha llegado. Y entonces apoderarse del presente es la única forma de vivir. O sea, que el vivir en el pasado o vivir en el futuro son dos errores porque es vivir en lo que no está. Claro. Entonces, que vivir en lo que está es en lo que el vivir en el presente, ¿no? Y eso supongo que es una forma de pensar muy convencional, pero yo es la que siempre he tenido frente a todos los que piensan que la vida es proyección o que el propio Ortega, ¿no? Que Sí. creía, digamos, de alguna manera en la visión prospectiva de la vida. Sí, de destino un poco, ¿no? Y de destino, sí, ¿no? de destino, Claro, sí. y mientras que en cambio Unamuno era más la recuperación de la tradición pasada, etcétera, que no se podía perder, ¿no? Luego hay otra cosa que compartes con Ortega que decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Sí. Es algo que también es muy de agradecer que en tu obra uno puede acercarse a grandes problemas, puede descubrir muchísimos autores, puede entender la filosofía y siempre, incluso las cosas más abstrusas, están explicadas con enorme claridad.
¿Es algo, digamos, que también te planteaste, porque vienes de una tradición y tú estudiaste además en una época en que la filosofía se había cerrado muchísimo, ¿no? Y que había desarrollado una jerga, digamos, prácticamente Bueno, en eso yo para he iniciados intentado ser siempre profesor, por eso digo que yo he sido profesor y no de filósofo? filosofía. No, filósofo. El filósofo se puede permitir inventarse un lenguaje, inventarse términos, etcétera, etcétera. Yo siempre lo que he intentado es, ya te digo, un profesor tiene que ser inteligible. O sea, lo primero que tiene que ser un profesor es tiene que ser veraz e inteligible. Son las dos características que tiene que tener un profesor. Entonces, curiosamente, tanto como alumno como luego como profesor, en la universidad he conocido que los ininteligibles tienen mucho prestigio. O sea, que decir Sí. que El oscurantismo es un valor, sí. en alguna ocasión, criticándome, digamos, algunos y tal, y yo decía, bueno, pues vamos a ver, o sea, ¿qué os parece? En fin, las clases y tal. Y dice, bueno, sí, pero se te entiende todo. Y yo decía, bueno, digo, eso mi trabajo me cuesta, eso es lo que pretendo, ¿no? Pero era un poco como un reproche. Es decir, o sea, no tienes nube, no tienes misterio, se te entiende todo, claro, entonces no tiene gracia, ¿no? Entonces, curiosamente, yo creo que había gente que echaba de menos lo ininteligible, lo oscuro, lo heideggeriano. Y en ese sentido, tú has dicho también muchas veces que los filósofos, incluso los que son más abstrusos y más complicados, siempre al final hablan de cosas que todo el mundo puede entender. Es que, claro, El final del camino, es ¿no? que el filósofo, si filósofo es porque quiere ser entendido, ¿no? Hay algunos, digamos que el problema que tienen es que no saben explicarse bien. O sea, pues ha habido filósofos de filosofía compleja, etcétera, pero que escribían muy bien. O sea, Malebranche, por ejemplo, Sí. ¿no? Malebranche era un escritor estupendo, aunque su pensamiento no es precisamente fácil ni está a la altura de la modernidad, pero Malebranche, en cambio, como escribía muy bien, se le entendía todo. Y por supuesto Schopenhauer. O sea, una de las cosas que ha dificultado más el que Schopenhauer entrara en la academia, aparte de que, en fin, que era antipática su pensamiento a los buenistas en la academia, pero aparte de eso es que, claro, Schopenhauer explicaba tan bien lo que él quería que no se le podía explicar ya mejor. El profesor, Claro. los profesores en el fondo vivimos de aclarar a los confusos, a los oscuros, ¿no? O sea que nos pagan por hacer fácil y comprensible los filósofos que no se han explicado o que pues, es difícil entenderlo. Pero claro, un tipo como Schopenhauer, pues, lo único que puede decir uno es léalo, Claro. porque él se explica mejor de lo que le voy a explicar yo. ¿Pero no crees que la filosofía también, digamos, fue bastante clara hasta la modernidad y que después quiso emular a la ciencia, por así decirlo, y construir un sistema, digamos, que fuera para iniciados, ¿no? Bueno, ¿No es es un que eso problema? ya, claro, la filosofía, por ejemplo, ha desaparecido en muchos países de Europa, porque, es decir, en los países nórdicos, en la propia Inglaterra, etcétera, claro, tú lees los principios de filosofía de Bertrand Russell, que en el fondo es una teoría de la ciencia, ¿no? Una epistemología y una teoría de la ciencia. Luego lees el que es filosofía de Ortega y están hablando de dos cosas completamente distintas, ¿no? Completamente diferentes. Entonces, claro, en la filosofía que trata de la ciencia, pues bueno, eso está muy bien, o sea, es una reflexión sobre la ciencia, pero que no es filosofía, es una reflexión sobre la ciencia. O sea, en cuanto las preguntas de la filosofía, lo característico es que tienen que interesarte como ser humano, no como gramático, geógrafo, físico, etcétera. Las preguntas que te interesan por una cualificación que tienes ya aparte de la filosofía, esas no son filosóficas, porque me interesarán al físico, pero no a la persona de la calle. Las preguntas de la filosofía son filosóficas si cualquier ser humano que las comprendas tiene que sentirse concernido por ellas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no crees que también ha habido un peligro, y que se ha visto en el siglo XX, de que la filosofía se haya querido plegar excesivamente a la ciencia? Bueno, y claro, es que la ciencia tiene un prestigio práctico Claro. que claro, es decir, es invencible, ¿no? La gente entiende que entra en una sala y lo que quiere es saber, saliendo, saber lo que va a sacar de allí para llevárselo a casa, ¿no? Entonces, claro, si no le dan... hay un ejemplo muy curioso, ¿no? De Isaiah Berlin. Sí. Bueno, Isaiah Berlin era el discípulo predilecto de Wittgenstein.
Y todo el mundo, como era muy caro, muy inteligente, etcétera, todo el mundo consideraba que el sucesor elemental de Wittgenstein iba a ser Berlin, ¿no? Pero en Berlin, en vez de dedicarse a la filosofía, se dedicó a la historia de las ideas, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntaban, usted que en fin, todos dábamos por hecho que iba a continuar la obra de Wittgenstein y tal, ¿por qué ha dejado la filosofía? Y él decía, porque quiero estudiar algo que sepa más al final que al principio. Está muy bien. Y claro que es verdad. Está muy bien. O sea, el problema de la filosofía es que no sabes más al final que al principio. Sabes otras cosas, sabes, lo ves con otra perspectiva, pero sigues sin saber más que sabías al principio. Claro. Y muchas veces cuando saltan noticias, digamos, relativas a avances tecnológicos, echo en falta, digamos, cierta práctica común, popular, filosófica, ¿no? Por ejemplo, el transhumanismo, ¿no? Sí. Que ahora nos ha anunciado que parece ser que a partir del año 2030 pues empezaremos a retroceder en el envejecimiento y que incluso ya la inmortalidad está al alcance de nuestras manos, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo que, claro, se utilizan términos, hay una perversión ahí terminológica, ¿no? Porque inmortalidad no es lo mismo que duración, ¿verdad? Y ahí sí que hace falta, ¿verdad?, la filosofía. Es que, esa perversión, digamos, de los nombres, también es algo que hay que cuidar. O sea, claro, la palabra misma filosofía, la oyes en la radio, la filosofía de ventas del Corte Inglés es que tal y cual. Entonces, las palabras se utilizan de una manera, pues muy aleatoria y sobre todo muy engañosa, porque entonces la gente cree que ha entendido lo que se está diciendo y no lo ha entendido. Yo creo que esa labor de precisión lingüística, que también, esa sí es de orden anglosajón, sí, empezó. Yo creo que es importante. O sea, claro. A mí me parece importante el hecho de intentar saber lo que estamos diciendo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, porque efectivamente el lenguaje lo tenemos todos. O sea, que es por eso responde a esa idea de que la filosofía se ocupa de lo de todos, no de lo de un señor que le ha dado por una cosa especial, sino de lo de todos. Entonces, claro, saber cómo manejamos las palabras, sean luego ideas o no las palabras, pero cómo las manejamos, eso es fundamental. Fantástico. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminada la primera conversación. Pues, y seguimos. Como siempre, terminado no, abierto. Abierto, exactamente, sí.